Hola, en este video vamos a ver algunas reglas de cálculo de derivadas sin tener que usar la definición. Lo primero que vamos a ver es el álgebra de derivadas, es decir, la suma, el producto y el cociente de derivadas de funciones derivables que ya conocemos. Entonces, la primera proposición es suponer que tengo dos funciones derivables en un punto del dominio en común. Entonces, la suma va a ser derivable en ese x barra. Y la derivada de la suma será simplemente la suma de las derivadas en el mismo punto. El producto de las dos funciones también es derivable en x barra, pero la derivada del producto no es el producto de las derivadas, sino que es un poquito más complicado, pero no tanto, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y si g de x no es 0, entonces el cociente también es derivable en x barra, y el cociente se calcula de la siguiente manera. En el denominador va el cuadrado del denominador de la función, en este caso g, evaluado en x barra, y en el numerador va f' de x barra por g de x barra menos f de x barra por g' de x barra. Entonces, eso nos va a permitir calcular derivadas de funciones que son la suma, el producto, el cociente de funciones, sin tener que usar la definición de límite. Voy a demostrar esta proposición. Primero voy a demostrar la parte de la suma. La derivada de la suma, por definición, es el límite cuando x tiende a x barra de f de x más g de x menos f de x barra menos g de x barra dividido por x menos x barra. Si agrupo f de x y g de x, queda simplemente f de x menos f de x barra dividido por x menos x barra y g de x menos g de x barra dividido por x menos x barra. Y esto que está acá es la definición de la derivada de f en x barra, y esto que está acá es la definición de la derivada de g en x barra. Así que la derivada de la suma es simplemente la suma de las derivadas. A continuación demostraré la parte B y la parte C de la proposición. Bien, para calcular la parte B de la demostración, vamos a hacer la definición mediante límites. La definición de la derivada de f por g en x barra es el límite cuando h tiende a 0 de f de x barra más h por g de x barra más h menos f de x barra g de x barra, todo eso dividido en h. Voy a sumar un cero conveniente. Sumaré esta expresión, que es 0, así que no cambia el sentido del límite, pero nos va a permitir calcular el valor de la derivada. Entonces nos queda este mismo producto, queda igual acá, más este 0 que agregué, menos este valor que lo bajé simplemente. Ahora voy a factorizar por g de x barra más h. G de x barra más h está aquí y está aquí. Entonces me queda factorizado por f de x barra más h menos f de x barra dividido en h. Y los últimos dos términos los voy a factorizar por f de x barra. Me queda f de x barra factor de g de x barra más h menos g de x barra dividido en h. Como g es continua, el límite cuando h tiende a 0
de esto es simplemente g de x barra. Esa es la definición de la derivada de f en x barra. F de x barra es una constante para h tendiendo a 0, así que no influye en el valor del límite. Y el límite de esto es simplemente la derivada de g. Así que esto termina por demostrar la parte b del teorema. A continuación voy a demostrar la derivada del cociente. Bien, para calcular la derivada del cociente, primero voy a calcular la derivada de 1 partido por g. Voy a suponer que g de x barra no es 0. Y voy a calcular la derivada de 1 partido por g en x barra. Por definición, eso es el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido por h de la función evaluada en x barra más h menos la función evaluada en x barra. Eso resulta ser lo mismo que 1 partido por g de x barra más h, y un cociente de g de x barra menos g de x barra más h dividido en h. Si yo doy vuelta a estos dos, aparece un signo menos que lo escribí acá afuera. Me queda 1 partido por g de x por g de x barra más h. Y esta expresión, que es exactamente la expresión de la derivada de g en x barra. Entonces, el resultado de esto es menos g' de x barra. Como g es continua, g de x barra más h, cuando h tiende a 0, tiende a g de x barra, así que esto tiende a ser g de x barra por g de x barra, que es g cuadrado de x barra. Entonces, la derivada de 1 partido por g en x barra es menos g' de x dividido en g cuadrado de x cuadrado. Entonces voy a usar esta parte para demostrar cómo se calcula la derivada del cociente de dos funciones. Entonces para ello escribiré f cocientado en g como f por 1 partido por g, y así calcularé la derivada del cociente usando la regla del producto. Tengo el producto de f por 1 partido por g, la derivada del producto la conozco, y la derivada del producto la derivada de 1 partido por g la acabo de calcular. Entonces me queda la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Luego me queda la derivada de las más la derivada de la segunda, perdón, la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y la derivada de la segunda es esto que está acá, que tiene un signo menos, por eso apareció ese signo menos ahí. Voy a amplificar esta fracción por g de x, me queda f' de x por g de x, g cuadrado de x. Así que me queda esta expresión para la derivada del cociente. Entonces, a partir de funciones que ya conocemos, podemos usar estas reglas de cálculo para calcular derivadas de otras funciones que vayan apareciendo. Bien, voy a hacer algunas observaciones pequeñas y luego voy a hacer unos ejemplos de cómo usar las reglas de cálculo de derivada para calcular derivadas de funciones más complejas de las que ya hemos visto. Una primera observación es que si f es una función constante, entonces yo puedo aplicar la regla de la multiplicación para lambda veces g de x. Eso me queda la derivada de lambda por g de x más lambda por g' de x. Pero sabemos que la derivada de una constante es 0. Así que la derivada de lambda g de x es simplemente lambda por g' de x. En particular, la derivada del inverso aditivo es simplemente
calcular la derivada en g y multiplicarla por un signo menos. Y por lo tanto, en general, para cualquier función f y g diferenciables en x, la derivada de la resta es simplemente la resta de las derivadas. Voy a hacer un ejemplo más general. Si n es cualquier número natural mayor o igual que 1, y considero la función fn de x igual x a la n, entonces su derivada va a ser simplemente n veces x a la n menos 1. Es como que baja la potencia afuera, y al exponente le quito 1, y voy a hacerlo por inducción. f1 de x vale x, y sabemos que su derivada vale 1. Así que cumple la condición que queremos que sea bien definida. Así que voy a suponer ahora que tengo la hipótesis inductiva, es decir, voy a suponer que la derivada de fn de x es igual a n veces xn menos 1. Y voy a intentar calcular la derivada de fn más 1 en x. Esa función es x elevado a n más 1, que la puedo escribir como la multiplicación de x por xn. Y voy a usar la regla del producto. La derivada de x, que es 1, por la segunda sin derivar, más la derivada, la primera sin derivar, x, por la derivada de la segunda. Y la segunda estoy suponiendo la hipótesis inductiva, así que sería n veces x a la n menos 1. Si yo agrupo esto, me queda x por x a la n menos 1, me queda x a la n, así que esto que está acá es n veces x a la n. Tengo n veces x a la n más x a la n, resulta ser n más 1 veces x a la n, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, por inducción, hemos probado que la derivada de fn de x para cualquier x es n veces x a la n menos 1. Entonces, la derivada de x a la n, saco el n para afuera y le quito 1 al exponente. Seguiremos viendo ejemplos durante este video. Ok, entonces seguimos haciendo ejemplos de cómo calcular la derivada usando las reglas de cálculo o álgebra de derivadas. Acabamos de mostrar que la derivada de x a la n era n veces x a la n menos 1. Entonces eso nos permite calcular la derivada de cualquier polinomio. La derivada de la constante a sub 0 es 0. La derivada de a sub 1 por x es a sub 1. La derivada de a sub 2 es x cuadrado, es 2 veces a sub 2 por x. La derivada de a sub 3 por x cubo es 3 veces a sub 3 por x al cuadrado, hasta llegar al final, que es n veces a sub n por x a la n menos 1. Es decir, puedo calcular la derivada de cualquier polinomio y lo que se obtiene en general es un polinomio de grado menor que el polinomio original. Podemos calcular la derivada de una tangente, dado que la tangente es el cociente de dos funciones que sabemos que son diferenciables, en el dominio donde la función tangente está definida. Entonces la regla del cociente dice, en el denominador escriba la función del denominador al cuadrado, y en el numerador la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. La derivada de seno es coseno, así que con ese coseno me queda coseno cuadrado. Y la derivada del coseno es menos seno, así que con ese menos me queda más seno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Me queda 1 partido por coseno cuadrado de x. Y eso es la secante al cuadrado de x. Así que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Otro ejemplo simple es, por ejemplo, considerar la función x cuadrado exponencial de x más seno de x. Entonces resulta que hay una multiplicación y una suma. Aplico la regla de la multiplicación, me dice que es
la derivada de x cuadrado, 2x, por la exponencial sin derivar. Luego la derivada, perdón, x cuadrado sin derivar por la derivada de la exponencial, que es ella misma, más la derivada del seno, que es coseno. Y como un ejercicio para ustedes, calcule la derivada de la cotangente. Es decir, con estas simples reglas podemos calcular derivadas de funciones complejas sin tener que recurrir a la definición del límite. Esto nos va a facilitar mucho la vida para poder hacer cálculos de derivadas. En otro video voy a mostrar cómo calcular la derivada de la composición de funciones y de la función inversa.